De acuerdo. Vale, guapo. Pues vamos a por ello. Sí. Estamos en la página 234, capítulo 40, ¿sí? Sí. Sí. Leo yo, ¿no? Ya lo empiezo. Esto porque si no, entendido. Vale. Dagbar, paje del sultán, preguntó: en vida se enseña a la gente la oración de los moribundos hasta 5 veces al día, aunque con frecuencia no se comprenden las palabras y se es incapaz de asimilarlas. Después de la muerte, ¿qué se le preguntará? Pues tras la muerte habrá olvidado las respuestas que se le habían enseñado. Yo le respondí: si olvida lo que ha aprendido, será porque se ha purificado y es digno de las preguntas cuya respuesta ignoraba. Después de oírme hablar, aceptarás algunas palabras que habías oído antes y asimilado. Admitirás otras a medias y rehusarás las demás. ¿Sabe alguien cómo se produce este rechazo, esta aceptación y su discursión interna? No existe ningún instrumento para ello. Aunque escuches con cuidado, no llegará ningún sonido a tus oídos. Si buscas en tu interior, no encontrarás ningún orador. Cuando vienes a vernos, estás pidiéndonos sin palabras que te mostremos el camino y te expliquemos más claramente nuestra enseñanza. Sentándonos contigo en silencio o no, respondemos a tus cuestiones internas. Cuando te vayas de aquí a casa del sultán, te someterás a las preguntas y respuestas del rey. Y el rey, sin hablar, dirigirá sus demandas a sus servidores. ¿Cómo estáis de pie? ¿Cómo coméis? ¿Cómo miráis? Si alguien internamente mantiene una idea inadecuada, su respuesta necesariamente también lo será. No le será posible dar una respuesta correcta. Quien balbucea no puede hablar correctamente aunque lo intente. El orfebre comprueba la pureza del oro con el toque de una piedra. El propio oro le da la respuesta. ¿Soy yo puro o mezclado? Vale. Bueno, esto, el crisol indicará hasta qué punto es puro, si es oro o cobre dorado. Bueno, parece que está diciendo que en vida, ¿no? Pues enseña oraciones, y en este caso, para cuando se está muriendo. Hay una oración que dice, hasta lo repiten muchas veces y claro, se llega a saber de memoria, pero y después de la muerte le preguntan, ¿no? Que si no hay, ¿no? Si no puede hablar, ¿qué es lo que dirá, no? Habrá olvidado todo esto ya. Y entonces la respuesta dice, bueno, si olvida lo que ha aprendido, será porque se ha purificado y es digno de las preguntas cuya respuesta ignoraba. Y bueno, y después lo que dice, ¿no? De la manera que lo dice, está diciendo, no es cuestión de palabras, de aprender, de repetir, de saber. Este saber o la respuesta que has de dar representa las preguntas que se harían o se te harán, no está en forma de formulación, ni mucho menos. Es una, lo diría como es una especie de actitud interna que sabes que aquello es así o que sabes la respuesta, pero la sabes no formulada, no la puedes decir en una palabra. Y como está aludiendo a este saber, por esto está haciendo esta afirmación de que cuando llegues, si se te olvida lo que has aprendido, será porque te has purificado. Es decir, lo aprendido no deja de ser una fórmula, una manera de decir, pero no quiere decir que lo sepas. Que, incluso si lo has olvidado, pero sabes lo que es, ya está, ¿no? Esa es la purificación. Dice, y es digno de las preguntas cuya respuesta es ignorada, ¿no? También no hay método, ¿no? No existe ningún instrumento para eso, no hay método. Aunque escuches con atención, con cuidado, no te llega al oído. Es majo porque es guapo esto que dice, porque no es cuestión de que oigas y repitas.
Es que es con el oído interno que tienes que escuchar, o es con la vista interna que tienes que ver, ¿no? Por tanto, dice, aunque escuches con cuidado, no llegará ningún sonido a tus oídos. No encontrarás ningún orador, no hay nadie que te esté diciendo. Cuando vienes a vernos, estás pidiéndonos sin palabras que te mostremos el camino. Es decir, buscas algo que no es nada concreto, pero estás en la búsqueda, ¿no? Estás queriendo saber alguna cosa que no tiene palabras y no tiene sonido, ¿no? Sentándonos contigo en silencio o no, porque puede ser que hablemos, que discutamos, que tengamos argumentaciones en pros y contras, dice, sentándonos en silencio, es decir, sin los filtros que pone mi necesidad, ¿no? Sentándonos, escuchando con lo que tienes que escuchar, no oír, ¿no? Escuchar. En silencio o no, podremos responder a las preguntas, porque dice, bueno, quien busca está buscando preguntas, ¿no? Ahí está buscando respuestas a unas preguntas que tiene. Bueno, pues sentándonos en silencio o no, podremos responder las cuestiones, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguna cosa más? ¿O alguna cosa menos? Sí. A mí hay varias ideas que me resultan sorprendentes y muy agradables. Olvidar lo aprendido, eso es purificar, o sea, quien se purifica olvida lo aprendido. Me parece para mí muy interesante, porque quiere decir que se vuelve creativo y no necesita ir a buscar en el cajón X, Y y Z las respuestas. Lo encuentro interesante. Después, ¿sabe alguien cómo se produce este de rechazo, aceptación y la discusión interna? No existe ningún instrumento. Para mí, diferente a como lo ha dicho o lo ha interpretado Montse, está aludiendo a que pasan procesos que no hay instrumentos para que ocurran. Es un proceso que no tiene... No se puede dilucidar paso por paso, diría yo. La siguiente idea que me encanta es cuando vienes a vernos, estás pidiéndonos sin palabras. O sea, que el mismo hecho de acercarse a un texto, a un maestro, en este caso Rumi, estás pidiendo sin palabras. Está interpretando la actitud de acercamiento como un reclamo de enseñanza, ¿no? El maestro en silencio no va a responder a lo que estás demandando. Y otra cosa al final que habla del oro, ¿no? Dice... El orfebre comprueba la pureza del oro, ¿vale? Dice, pero el propio oro le da la respuesta. O sea, la respuesta siempre está. Y la misma pregunta, como creo que dice, da la respuesta, ¿no? Está delante, lo miras, ¿no? Lo ves. El propio oro le da la respuesta, ¿no? Esto también. Pues yo no sé si veo visiones o qué, pero el texto lo interpretaría muy diferente de vosotras, porque me parece que está hablando del después de la muerte. Del después de la muerte, en la que el individuo pierde lo que le han aprendido, se encuentra como casi sin individualidad. Y con la individualidad divina, eso sí. Y se produce una comunicación sin palabras, un juicio sin palabras, etcétera, porque las preguntas ¿cómo estáis de pie? ¿Cómo coméis? ¿Qué miráis? Si internamente las ideas que tenga inadecuadas no serán respondidas, pero las que tenga adecuadas serán respondidas sin palabras. El rey sin hablar dirigirá sus demandas a sus servidores.
Yo lo estoy leyendo esto visto como después de la muerte. Pues yo no. A mí me ha sonado la referencia esa inicial a la muerte, que en el primer párrafo, ¿no? Pues tras la muerte habrá olvidado las respuestas que le habían enseñado, y entonces en todo el trozo siguiente yo respondí lo que ha habido para mí cuando dice Marta o sobre el purificado. Ese purificado es como si hubieras muerto, es ese morir a ti, pero lo he visto como en esta vida, el poder oír el maestro interior, el poder oír sin palabras, el poder reconocer el oro, poder reconocer lo que hay, y notas rechazo, no, por si hay un reconocimiento o ves que no, todo eso que puede, esa comprensión honda que se da cuando no es el yo, el que está, cuando el yo ha desaparecido, ha dejado espacio, y es ese... Bueno, muerte en el sentido del morir antes de morir, pero no muerte física. Hay una comprensión del que se ha vaciado, del que deja... No, bueno, quizás sí, las preguntas cuya respuesta ignoraba son contestadas, aceptarás algunas palabras, admitirás otras a medias, resumirás las demás. ¿Sabe alguien cómo se produce ese rechazo, esa aceptación y su discusión interna? No hay manera de... Pero sentándose contigo en silencio o no, responderemos a las cuestiones internas. Yo lo veo así, pero vuestras interpretaciones son correctas. Porque aunque fuera después, hablar de después de la muerte, lo está planteando como que todavía hay, o puede haber, o lo está planteando como un diálogo, ¿no? Que puede haber preguntas. Un diálogo con palabras o no. Sí, pero lo plantea con preguntas que necesitan respuestas. Lo que pasa es que estas respuestas no son a veces no son con palabras, no son, ¿no? Cuando dice, bueno, no, buscas en tu interior un orador, pero no encuentras a nadie. ¿No? Entonces, ¿cómo explicáis? Y el rey, sin hablar, dirigirá sus demandas a sus servidores. Aquí hay como una especie de juicio. ¿Cómo estáis en pie? ¿Cómo coméis? ¿Cómo miráis? Si alguien internamente mantiene una idea inadecuada, su respuesta también será. Hay como un juicio. Y eso yo no veo simbólico. Bueno, vale, yo no lo veo así. Está en un terreno en que la individualidad humana parece que se ha esfumado y que la divina está también un poco borrosa, hace muchas referencias a respuestas sin palabras, a preguntas mal planteadas, yo qué sé. Y la referencia al orfebre que comprueba la pureza del oro también suena un poco a juicio esto. Juicio. Que el fiel se encuentra con Dios y aparece todo lo que ha hecho y cómo es, etcétera, etcétera. Sus preguntas y sus respuestas no adecuadas, etcétera. Bueno, en fin. ¿Y todo el capítulo lo interpretarás como referido a la muerte? Pregunto, ¿eh? No todo, no. Ho dic per... Bueno, no sé, nosotros veremos nuestra interpretación, la tuya, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿alguien quiere decir algo? Dice, no existe ningún instrumento para ello. Yo aquí veo en esto que para hacer el camino no hay normas, no hay creencias y cosas, sino que es... ¿Quién está hablando? La Julita. Que es interior, todo es interior, uno no depende de las cosas exteriores. Sí. Apropa una mica més el micro a la Julita, Montse. Gràcies. Vinga, seguim.
No, però ja el connectarem, ja. Ara està blau. Enxufa-li aquí, el blau. Ah, sí, ja està. I ara el sentiu, eh? Sí, sí, sí. És que si no ho sentíem una mica tallat. Vale, sigamos. El hambre es una exigencia de la naturaleza que expresa una carencia en la morada del cuerpo. Dame ladrillos y cemento. El acto de comer es una respuesta. Toma. No comer también es una respuesta. No es necesario todavía. Sobre una capa de pintura que no ha secado aún, no conviene pintar otra. Llega el médico y toma el pulso del paciente. Eso es una pregunta. El latido de la vena es una respuesta. El análisis de la orina es una pregunta y una respuesta precisa. Sembrar semilla en la tierra es la pretensión de obtener tal o cual fruto. Si el árbol crece, es una respuesta que ignora las fanfarronadas del lenguaje. Cuando la respuesta carece de palabras, la pregunta también debe carecer de ellas. Si la simiente está podrida, el árbol no brotará. Es a la vez una pregunta y una respuesta. Rehusar responder no es una respuesta. No sé si continuar o paramos aquí de momento y luego continúa en la línea. Va a empezar a hablar sobre preguntas y respuestas. Lo de comer, dame ladrillos y cemento, yo lo interpreto como dame enseñanzas duras. Como antes decía que te acercas para aprender, aunque para María era para después de la muerte y yo lo interpreto para antes, aquí está que es el hambre es propio de la naturaleza humana y en el caso de necesidad de sabiduría también. Y la respuesta esta de dame ladrillos y cemento para mí es dame las enseñanzas que sean con grueso, que sean potentes. Entonces dice, bueno, pero también puede pasar que digas no es el momento todavía. Y igual que no vas a pintar sobre una capa de pintura que aún está húmeda. Y luego hay este juego de preguntas y respuestas que, bueno, las respuestas sin palabras están referidas a preguntas sin palabras. Y él ve respuestas en las cosas bastante... O sea que cuando uno dice causa y efecto, él dice pregunta-respuesta. Bueno, està bé, da que pensar. ¿Voleu dir algo? Sí, bueno, esto de dame ladrillos y cemento ya no lo he interpretado tan duro, sino que es cuando tienes hambre y el hambre aprieta, es igual, dame cemento y ladrillos, yo me como lo que sea, ¿no? O sea, con una potencia muy fuerte de la naturaleza humana, el cuerpo necesita, ¿no? Entonces dame, bueno, yo lo he interpretado así, tampoco lo que sea, porque tienes que comer. Pero es curioso cómo se pregunta el juego de preguntas y respuestas en todo, ¿no? En todo hay como una pregunta y la respuesta, aunque no tengan palabras, aunque no haya argumentos, ni nos lo imaginemos de la manera que siempre lo hacemos, ¿no? Es un juego de preguntas y respuestas y no responder es una manera de responder. Y que después también hay preguntas que no se originan desde palabras, sino que se originan más dentro. Sí, es como decir, la vida está llena de preguntas y de respuestas. Y otras sin palabras. Respuestas pueden ser con palabras o no responder. Cuando es una pregunta que no corresponde,
que puede ser por diferentes motivos. Sí, no se les... Es mejor que responderle a veces. Sí. Porque la respuesta a veces obliga, en cambio, si no le respondes, no le obligas. De todas maneras, me gusta la idea de él, de que ve preguntas, al sembrar es una pregunta, el árbol es una respuesta. Es una visión poética, lúcida para mí de interpretar lo que va pasando, ¿no? Para mí no es una pregunta. En este sentido, es como si dijera, la vida es... Todos los actos de la vida son una pregunta, sí, que tienen respuestas según, etc. Sí, y está aquellas veces que el Corán lo va repitiendo, ¿no? No os cuestionaréis, ¿no veis las nubes, no sé qué? No os cuestionaréis, está continuamente diciendo eso, ¿no? Mira y pregúntate, ¿no? Vale, continúo hasta que termines al final de la 236. Un rey leyó 3 veces una carta sin responderla. El demandante se lamentaba de que le había escrito 3 veces. Era la tercera vez que dirigía la misma súplica sin saber si era aceptada o rehusada. El rey escribió al dorso de la carta: ¿no sabes que rehusar responder es una respuesta y que el silencio es la respuesta adecuada a los bobos? Lo que decía Jordi antes. Si no brota el árbol, evita responder. Sin duda es una respuesta. Cada gesto que realiza el hombre es una petición. Lo que le llega, le alegra o le disgusta es una respuesta. Si recibe una respuesta favorable, debe agradecerla, y la acción de agradecer ha de ser de la misma naturaleza que la petición, pues ha obtenido esa respuesta por esa petición. Si recibe una respuesta desfavorable, le conviene hacer penitencia y no hacer más peticiones del mismo género. Si hubiera suplicado cuando les alcanzó nuestro rigor, pero sus corazones se habían endurecido, dice el Corán. No comprendieron que la respuesta era acorde con la petición. Y Satán les adornó lo que hacían, de modo que cuando recibieron respuesta a su petición dijeron: esta respuesta tan desagradable no es digna de la petición. Ignoraban que el humo emana de la madera que arde, no del fuego. Cuanto más seca está la madera, menos humo hace. Si confías una rosaleda a un jardinero y desprende un olor desagradable, atribúyeselo al jardinero, no a la rosaleda. Bueno, la idea de que una no respuesta es ya una respuesta, como ha dicho Jordi. La idea esta de que cada gesto que realiza el hombre es una petición y lo que le llega tanto le puede alegrar como disgustar, y eso le llega una respuesta que le puede ser agradable o desfavorable. Si es desfavorable, que es lo que es interesante, lo que viene a decir púlete, o sea, haz penitencia, pon lucidez y no vuelvas a hacer el mismo tipo de petición que acabas de hacer, que te ha venido una respuesta incorrecta. Bueno, desagradable, vull dir. Está bien poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Que cuando no hay respuesta a una pregunta que uno se hace, debería preguntarse que quizá esa pregunta no era la adecuada, o esa demanda, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y si es desagradable, lo que viene a decir es que la culpa no es del fuego o de nadie más que de la madera del individuo que hace la pregunta. Ya está.
Cada gesto que realiza el hombre es una petición. Está muy bien. Es continua petición, precisión de sentido, de comprensión, de ayuda, yo qué sé, ¿no? La norma que da él, que es muy interesante, que si Dios no dice nada a tu pregunta, a tus gestos, no insistas, porque está mal planteado. Hay algo que está fallando ahí. Sí, esto quiere decir que toda acción, porque está hablando de acciones, de hecho tiene la respuesta adecuada. Lo que pasa que depende de tu expectativa, la recibes que es desagradable o agradable, ¿no? Entonces dice, bueno, si es desagradable, plantéatelo, porque la culpa será tuya, no será de las circunstancias, que es lo que normalmente pensamos, ¿no? La culpa es de esto, la culpa es de lo demás, la culpa es de esta persona y tal. Dice, no, esto está un mal planteo, ¿no? No se adecua, no, la respuesta no se adecua a tus peticiones o a tus acciones porque tienes una expectativa que no es la adecuada. Es una manera de tener el corazón endurecido esto, ¿no? Claro, por eso el ejemplo final, si confías una rosaleda a un jardinero y desprende un olor desagradable, bueno, más bien es el jardinero, no la rosaleda, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Bueno, ya lo leo hasta el final del capítulo. Alguien preguntó, ¿por qué mataste a tu madre? El otro respondió, vi cosas que no me gustaron. Ai, és boníssim, el que la proposta. Es brutal. Sí, de nuevo le dijo, deberías haber matado al forastero. Respondió, entonces tendría que haber matado a un hombre cada día. Su madre era una puta. Sí, hacerle referencia al Mannabi y no lo explica aquí exactamente, pero bueno, ya se entiende, ¿no? Pues que debía ser una puta y entonces, bueno, dice, vi cosas que no me gustaron y mira, la mató tú. Dice, hombre, deberías matar al forastero. Venía a cuento de lo mismo, ¿no? Bueno, pues la raíz no estaba en el forastero, la raíz estaba en, bueno, es una visión, pero bueno, la cosa es que es brutal. Dice, sea lo que sea, educa tu alma carnal para no tener que luchar cada día con otra persona. Si alguien afirma todo proviene de Dios, según dice el Corán, respondemos, entonces corrige tu alma sensual y deja al mundo en paz, pues también procede de Dios. Es como aquel que hacía caer fruta de un albaricoquero y se la comía, o sea, un ladrón. El propietario del jardín salió y le dijo, ¿no temes a Dios? A lo cual respondió, ¿por qué habría de temerle? El árbol pertenece a Dios y yo soy una criatura suya. La criatura de Dios come lo que pertenece a Dios. El propietario le dijo, espera, voy a responderte. Llamó a sus criados, trajeron una cuerda y le ataron al árbol y después le azotaron hasta que la respuesta quedó clara. El ladrón entonces exclamó, ¿no temes a Dios? Y el dueño del frutal respondió, ¿por qué habría de temerle? Tú eres la criatura de Dios y este bastón pertenece a Dios. Azoto con el bastón de Dios a la criatura de Dios. Estaba chistoso el chico. Sí. ¿Esto qué? Estaba chistoso. Ah, chistoso, sí. Te voy a dar con tu mismo palo, ¿no? En resumen, el mundo es como una montaña. Oyes el eco de lo que gritas, sea bueno o malo. Si te dices, he dicho algo bueno y la montaña me ha respondido algo desagradable, es imposible. Es imposible que el ruiseñor cante por la montaña y se oiga el graznido de la corneja. De modo que si oyes el rebuzno del asno, seguro que le has estado imitando. Y ahora este versito, canta bien cuando asciendas a la montaña. ¿Por qué emitir en su cumbre el rebuzno del asno? La cúpula azulada del cielo te devolverá tu eco. Bueno, es un poco siguiendo la misma línea, ¿no? Según hagas, pues te vas a encontrar, ¿no? Lo que te corresponde. En este sentido, lo del ladrón y, ¿no? Pues vas a encontrarte lo que has buscado. Y que la culpa no es de los demás, es digamos, tu culpa, ¿no? Entonces, según tú hagas, vas a encontrar, ¿no? Por tanto, he dicho, por tanto dice,
es imposible que si vas, entre comillas, bien, ¿no? Si he dicho algo bueno y la montaña me ha respondido algo desagradable, no puede ser, es imposible. Si encuentras una respuesta desagradable, piensa en quién ha hecho la respuesta, la pregunta, ¿no? Es como que es una manera, entiendo, de entender la vida y de cómo tú estás en este mundo, pensando con una individualidad y un ego y un no sé qué que hace y que es, y que por tanto necesita y que por tanto recibe y da y tal, de una manera completamente diferente, ¿no? Esto de, bueno, es como una aceptación y un amor hacia, es que no sé cómo explicar, una aceptación de las cosas tal como vienen, ¿no? Sin esperar mucho más. ¿Por qué lo dices? Porque, cuando vas con expectativas, yo digo expectativas, ¿no? Con un interés, con un objetivo, con no sé qué concreto, lo más probable es que no salga bien, no salga según tus expectativas concretamente, o no del todo tus expectativas. Y entonces es lo mismo de antes, tiendes a pensar o tendemos a pensar, bueno, otra vez saldrá mejor, no se ha puesto demasiado interés, la culpa es que no, o del otro, o no sé qué. Pero no vemos dejar las cosas que pasen, no sé cómo decirte, ¿no? Sin poner trabas al asunto. Bueno, un poco así. Por eso este versito también canta bien cuando asciendas y la cúpula azulada del cielo te devolverá tu eco. Esto para mí es una manera de una actitud frente a la vida y frente, sí, la manera de actuar, la manera con que piensas que tienen que ser las cosas o no. Porque es que si no estamos emitiendo rebuznos de asno, cuando tienes delante otra cosa, ¿no? Que habría que ver. A mí me queda yo me he quedado con cada gesto que realiza el hombre es una petición. Y de ahí no he podido salir. Porque me parece que todo esto apunta un poco a esa situación. Y que creo que todo lo que viene, todo el texto hasta el final, me parece que sigue apuntando ahí. ¿A qué se refiere exactamente ese? ¿Qué realiza que cada acto es una petición? Yo me arriesgo a decir que para mí desde dónde está hecho el gesto. O sea, el gesto ya sea acá da como ejemplos que supuestamente desde una cierta moral están bien o están mal. A mí me parece que cuando está diciendo de que es una petición, está apelando a qué, o sea, qué está internamente, o sea, cuál es el interno o la profundidad de quien lleva ese gesto. Para mí está apuntando ahí. Está diciendo, ese gesto, da igual el gesto que sea. Si es una petición, o si está desde el lado de la identidad, o no está del lado de la identidad. Me parece que si ese gesto es el que sea por fuera del estado de identidad, posiblemente puede dejar de ser una petición, o no sé. A mí me hace... No me ha terminado de cerrar todo lo que han comentado. Por eso es que a lo mejor esto también seguirá siendo una pregunta. O sea, tampoco es que yo tenga la respuesta. Pero sí tengo la sensación de que está apelando al cómo o al interno con el que se lleva a cabo ese gesto. Sí, tienes razón. Es una expresión como enigmática o, ¿no? Cada gesto que realiza el hombre es una petición. Y a esta petición le llega algo, bueno o malo. No sé, podría estarse refiriendo a la intención
En todo gesto hay una intención. A la hondura, me parece, a la hondura de ese gesto. Sí. Yo creo que el texto está todo él referido a que toda la vida nuestra es necesitada y es una petición y entonces lo va desarrollando, dirán, tal harás, tal recibirás. Ya está. Y eso no es dicho como lo has dicho, no sería haciendo un acento en la identidad. Haciendo un acento en la identidad, un acento en la identidad. Sí, bueno, no sé, el principio, este principio que tal harás, tal recibirás, y no creas como al final del párrafo que si pegas un rebuzno va a salir otra cosa, pues no creo que se meta mucho con el asunto de la identidad, sino que, bueno, sí, la identidad de que siempre, nuestra vida siempre está haciendo preguntas. Cualquier acto nuestro es una pregunta y según sea la pregunta es la respuesta. Y entonces lo desarrolla un poco más ahí diciendo y ten en cuenta que como preguntes, como hagas, recibirás. Y no esperes que si tú haces una pregunta tonta, te van a responder con sabiduría. Se callarán como delante un bobo, ¿no? No se lo veo así yo. Claro, a mí me pareció que un poco lo que dijo Teresa, es decir, más allá de si la muerte es, si es antes de la muerte o si es una muerte que tiene que ver en este plano, más allá de eso, que sería discutir eso si es una cosa u otra, a mí me parece que no es relevante, que lo relevante es, a mí en ese aspecto lo que me parece muy interesante es que no hay, o sea, que la respuesta es sin palabras. Y por eso pienso que para mí cuando está diciendo el gesto, está apelando para mí a la no identidad. Pero bueno. Sí. Bueno, la interpretación que yo he hecho, que inicia con la muerte, o sea, es coherente, diría yo, que es coherente con este planteamiento. Y en ese sentido, yo encontraba que en el primer párrafo que la identidad humana se diluía en todos sentidos. Y la divina, pues, tampoco es que esté muy remarcada. En fin, yo creo que tiene una coherencia el capítulo. Yo creo que se trata como de la teoría del espejo, que lo que vemos fuera es el reflejo de cómo estamos. Sí. El tipo de persona que nos encontramos fuera es cómo estamos dentro nosotros. Sí, es el mismo planteo. Sí, yo diría que sí, que es el mismo planteo. Bueno, de esta página última que hemos leído, a mí la idea, cuando dice maté a mi madre, bueno, la habéis interpretado como que era una prostituta, seguramente, pero para mí la idea de que la maté porque no me gustaba y veía cosas que no me gustaban y le contesta, sea lo que sea, educa tu alma para no tener que luchar cada día con otra persona. Lo encuentro sabio. Pues mira, yo no había visto la conexión entre esa butad de él y lo que viene a continuación, pero me parece que tu interpretación es buena. Bueno, y además muy aplicable, al menos personalmente. Más vale que te eduques para no estar luchando con el mundo mundial. ¿Seguimos? Sí. Pues pasamos al 41. Somos como una imagen
espléndida, Perdona, ¿y el riquísima. resto de la 237? Bueno, yo para mí... ¿Ya está leído? Sí, está leído. No me he enterado. Vale. ¿El qué? ¿El qué? Es que nos enterá que hemos leído la 237 y la 238. Anda, pues lo que estábamos hablando ahora, ¿no? ¡La experta! Muy bien. Pues la 41. Ahora viene una imagen que a mí me ha parecido deliciosa. Somos como una copa que se desliza sobre el agua. La copa no se gobierna a sí misma, está a merced del agua. Alguien comentó, esa es una observación de carácter general, ya que es posible distinguir entre los que son conscientes de flotar en el agua y los que no. El maestro respondió, si mi exposición fuera de carácter general, esta declaración del profeta no sería precisa. El corazón del creyente está entre los dedos del misericordioso, que es un hadith. También dijo Dios, el misericordioso ha enseñado el Corán, pero esta enseñanza no se puede generalizar. Si Dios ha enseñado todas las ciencias, ¿por qué esta referencia al Corán? Lo mismo que cuando se dice, Él ha creado los cielos y la tierra, como dice el Corán. ¿Por qué esa indicación específica al cielo y la tierra? Si Él ha creado todas las cosas, nadie duda que todas las copas flotan sobre el agua de su poder y su providencia. Si en ese momento se añadiera alguna referencia impertinente del tipo «Oh creador de la impureza y la basura», se incurriría en la grosería. Hay que decir «Oh creador de los cielos» o bien «Oh creador de la inteligencia». En estos ejemplos, la indicación comporta una utilidad, aunque sea de carácter general. La designación también implica una elección, puede decirse, la copa se desliza sobre el agua y el agua se la lleva ante la mirada de las demás copas. O bien puede formularse como, una copa es conducida sobre el agua de tal manera que produce la huida de las demás que buscan la manera de alejarse, sienten vergüenza. El agua les inspira la fuga y les otorga la capacidad de decir, Señor, aumenta nuestra distancia con aquella copa. Sin embargo, en el primer ejemplo, el agua inspira a las copas que observan a la primera decir, Señor, aumenta nuestra proximidad con aquella copa. El que observa estos fenómenos con una actitud de carácter más general, considera que la dependencia de las copas a la inspiración del agua es, en ambos casos, idéntica. Pero otra persona podría decir, si aprecias la gracia y la maestría con las que navega esa copa sobre el agua, no la juzgarías con un criterio general. Bueno, yo, perdonadme, pero si un criterio general o particular, pues no me meto. Me ha gustado la idea de que somos copa y que es el agua la que gobierna, que hay copas que producen rechazo respecto a las otras copas, pero es el agua la que le hace ir por estos derroteros, y hay otras que producen atracción, pero no son ellas, sino el agua la que hace que se produzca este efecto. Bueno, yo completo tu interpretación. Yo creo que aquí en este párrafo está diciendo que la revelación no es en general, es en concreto. Es en concreto, en afirmaciones generales, es decir, la revelación es un pack colectivo,
es un sistema de vida y no se mueve en generalidades, sino que hace cosas concretas. Creo que está tratando de este asunto también, además de la copa llevada por el agua. Si aprecias la gracia y la maestría con las que navega esa copa sobre el agua, no lo juzgarías con un criterio general. Que no. Clar que no. Montse, ¿alguna cosa? Sí, a mí me ha parecido ver que él, como, de acuerdo, está diciendo la cosa concreta, pero yo creo que también intenta hacer una distinción de cómo se dicen las cosas, ¿no? Porque dice, bueno, si lo tratas de manera general, ya vamos a decir que esto es demasiado general y que hay concreciones. Y concreciones puede ser, en este caso, ¿no? Que los que son conscientes de flotar en el agua, los que no, o sea, los que pueden nadar y los que se ahogan. Y los que pueden nadar, entonces viene el ejemplo de que, o los que saben nadar, es conducida por aquello, aumenta, bueno, en fin, lo ven de una manera y los que no saben nadar lo interpretan diciendo, uy, 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 aquí hay peligro y que produce rechazo, ¿no? Bueno, yo no quiero ir como aquella, yo quiero estar a salvo. Es decir, hombre, también no es lo mismo decir esto que ha dicho o decir frases como esto o creador de la inteligencia o de la sabiduría que decir creador de la impureza y de la basura. Bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Tu sentir se acopla más o tiene la concreción mejor, para entendernos, de una manera que de otra. Yo creo que también intenta orientar, guiar el sentir, porque hay matices que pueden ayudar y matices que no pueden ayudar. Y, por ejemplo, la imagen primera de la copa no se gobierna a sí misma, está a merced del agua, él dice, bueno, si te consideraras y apreciaras la gracia y la maestría con la que navega esta copa, no la juzgarías desde un punto de vista general. Es decir, no dirías, bueno, pero los que están a punto de ahogarse no lo ven así, ¿sabes? No. Es que hay que juzgar la gracia y la maestría con que navega. No vamos a poner ahora pegas al asunto. Por tanto, para mí es como, bueno, pues hay maneras de decir que no son generales, que son concretas y están dichas de esta manera por algo concreto, porque orienta tu sentir. Bueno, yo lo he interpretado así. La disquisición que hace entre las diferentes copas, que es cuando se meten, yo creo, se meten, bueno, si lo consideramos general, entonces hay maneras y maneras, y no guían igual, al menos el sentir. Lo que pasa es que en tu interpretación el agua queda un poco No, porque el agua es el poder y la misericordia, ¿no? Es la fuente. No, pero esto está contenido en si aprecias la gracia y la maestría con que navega esta copa, es que está reconociendo el poder y la misericordia del que está guiando la copa. La copa no se guía a sí misma, es él, en este caso, que es el agua la que está guiándola. No, esto en fin, hay que resaltarlo también, es verdad. Pero ¿qué quiere decir? Que sin dejar de ser eso, para mí, el sentir lo orientas diferente. Si lo ves con, uy, a ver, que si me voy a hacer daño o no, aquello ya te priva, no sé. Bueno, no sé. O sea que las cosas a veces no están dichas porque sí, y de aquella manera que podría haberse dicho de otra manera. Están dichas de una manera adecuada, digamos, ¿no? Vale. ¿Es Marta? ¿Qué? Sí. ¿Qué le toca? No, le toca a Montse. ¿Estamos en la 240? Sí. Una mujer, desde un punto de vista genérico, establece cierto contacto en su vida cotidiana con la suciedad y la impureza, pero su amante no concebirá nunca que entre su amada y la suciedad exista algún tipo de relación. En ambos casos se trata de seres materiales y espaciales situados en el seno de 6 direcciones, efímeros, susceptibles de ser aniquilados y poseedores de rasgos comunes. Si alguien les recordara sus atributos reales,
le considerarían su enemigo, como el propio Iblis. Esta creencia está tan arraigada en uno que no es posible discutir. Nuestro discurso tiene que ver con la belleza y manifestar la belleza al profano resulta perjudicial, salvo si la merece. No transmitáis sabiduría al que no es digno de ella. De otro modo, perjudicarías a la sabiduría. Y no impidáis acceder a la sabiduría al que es digno de ella. De otra manera, le perjudicaríais. La sabiduría no es materia de controversia, sino de percepción. La flor y el fruto no se abren en otoño. Para ellos sería oponerse al otoño y no podrían resistirlo. En la naturaleza de la flor no está el enfrentarse al otoño. Si la mirada del sol realiza su obra, la flor surgirá en un clima templado y moderado. En caso contrario, renunciará y volverá a su origen. El otoño le dijo: si no eres una rama seca, si tienes coraje, surge ante mí. Y la flor le respondió: ante ti soy como una rama seca, no tengo valor. Di lo que quieras. Oh rey de los hombres sinceros, ¿has visto otro hipócrita como yo? Estoy vivo con los vivos y muerto con los muertos. Surjo como una flor ante las enamoradas y ante aquellas cuyo rostro es como el de las flores. Me marchito como el otoño ante los muertos meses de invierno. No sé si seguir con la mujer de... Aquí. Es que lo veo un poco como sé. Bueno, al principio la mujer esta, ¿no? Dice, bueno, claro, la mujer normalmente, pues eso, ¿no? En su vida cotidiana tiene contacto con la sociedad. Pues va, pues porque es la que limpia, vamos, ya está. Es la suciedad y la impureza, ¿no? Dice, pero en cambio, el amante no la ve, nunca, no, cuando se la imagina, no ve aquello, ¿no? Ve otras cosas, ¿no? Ve otro tipo de relación, otra cosa, ¿no? La idealiza, en fin, esto está claro. Dice, pero bueno, no deja de ser la realidad esta, ¿eh? Son seres materiales y espaciales situados en un sitio, ¿no? En un espacio, efímeros, tal. Pero claro, dice, si alguien le recordara sus atributos reales, le considerarían su enemigo como el propio Iblis. Es decir, cuando, bueno, yo creo que está refiriéndose a la relación amado-amada, ¿no? Quieres ver lo que quieres ver en aquel momento de idealización, ¿no? Esta creencia está tan arraigada que no se puede discutir. Dice, nuestro discurso tiene que ver con la belleza y manifestar la belleza al profano resulta perjudicial salvo si la merece. Aquí ya se pone, bueno, nuestro mensaje, dice, tiene que ver con la sutilidad y según a quién lo dices, esto es como, me he recordado el texto de Jesús, ¿no? No des perlas a los cerdos, ¿no? Pues es lo mismo. No transmitáis sabiduría al que no es digno de ella. No se puede entender. No la entenderá. Y además puede transgiversarlo todo e ir en tu contra. Y si lo das, perjudicas a la sabiduría porque la malmetes, no es apreciada. Pero no impidáis acceder a la sabiduría al que es digno de ella, porque también la perjudicarías, ¿no? Dice, la sabiduría no es materia de bueno o malo, sí o no, es de percepción. Esto es bonito. Entonces pone el ejemplo de la flor y el fruto, ¿no? Que cada uno tiene su temporada y no puede salir fuera de temporada, no es lo suyo. Dice, el otoño le dijo, bueno, dame, ¿no? Si no eres seco, dame. Y la otra dice, no, ante ti soy como una rama seca, no tengo valor, di lo que quieras, las cosas son así. No puedo mostrarme nada. Bueno, eso es lo que encuentro. Nada. Bueno, yo he interpretado que si todas las personas que se interpretan como seres materiales y en un espacio, en un tiempo, les hablas de que son otra cosa, no lo van a entender y al revés, se van a poner contra quien, yo vaig llegint, contra quien se lo dice. Y está tan arraigado que las personas se conciban como seres materiales de aquí, de esta cotidianidad, que no hay quien pueda cambiarlo. Y
acaba diciendo si no pueden aceptarlo, ni se lo digas, porque de lo que se trata es algo que se percibe y no algo que entra en una discusión, ¿no? Y lo del fruto y el otoño, y la flor y el otoño, bueno, pues sí, claro, florecerá cuando sea el momento y las condiciones. Vale, fins aquí, vale. Pero este diálogo que el otoño le pide, a ver, si tienes coraje, surge ahora, y el otro, la respuesta, no tengo valor, o sea, ante ti no tengo valor. Esta pregunta y esta respuesta supongo que tiene enjundia, pero no hay, no sé, así. No ponerse a... No sé quién habla. No sé, què heu dit? No oponerse a la propia naturaleza. Yo creo que el ejemplo es no oponerse a la propia naturaleza. O no salirse de lo que es la propia naturaleza. De que este texto lo que me encanta es la frase: la sabiduría no es materia de controversia, sino de percepción. Controversia quiere decir no es razonamiento, sí, ni pruebas, sino de percepción. Todo esto es muy, muy interesante. Percepción, pues sensitiva del cuerpo. Sí. ¿Estarías de acuerdo con esta interpretación de que la gente se interpreta como materia? Sí, por supuesto. ¿Sí? Pues entonces se podría ligar esta idea con lo que tú has dicho. Sí. O sea, se lo puedes decir, pero tienes que aceptar las condiciones en las que están. Sí. Y al final acaba con un versito en que vino a destacar la ambigüedad humana. Y en ese sentido soy hipócrita porque soy ambiguo. Esto también es una idea tremenda. Estoy vivo con los vivos y muerto con los muertos. Surjo como una flor ante las enamoradas y ante aquellas cuyo rostro es como el de las flores. Y me marchito con el otoño ante los muertos meses del invierno. ¿Y en qué sentido es la ambigüedad? ¿Por qué hablas de ambigüedad? Habla de ambigüedad porque se adapta a las cosas. Sí, las cosas, sí. Vivo con los vivos, muerto con los muertos. Me convierto con flor delante de las mujeres, pero sí como me marchito en otoño cuando aprieta el invierno. Yo creo que este verso, por contraste, explica también lo que comentabas antes del diálogo entre el otoño y la flor, que es que en la flor no hay ambigüedad, la flor no puede jugar a pongo la cara que quiero delante de quien quiero. Ya puede venir el otoño a decirme sal, atrévete y tal, que a mí no me toca salir en otoño. Y por contraste, el hombre sí tiene esta ambigüedad y esta hipocresía, que es lo que dice, ¿no? Sí. Este autor siempre es coherente. A veces no es fácil ver su coherencia, pero siempre es muy coherente. Vale, pues sigo. Tú que eres Bahauddin, si encontraras una mujer anciana y desdentada, con el cutis surcado de arrugas como la espalda de un cocodrilo y te dijera... Qué descripción más estupenda. Y te dijera, aquí estoy, ven a mí si eres joven y fuerte, muéstrame tu valor si eres un hombre viril. Responderías, que Dios me guarde, juro por Dios que no soy un hombre viril y que todo lo que sé y que todo lo que se ha rumoreado de mí es falso. Con una esposa así sería mejor ser impotente. Si se acerca un escorpión con el aguijón levantado, echa el ojo a uno de tus miembros y dice,
He oído decir que eres un hombre jovial. Ríe un poco para que oiga tu alegre risa, contestarías. Ahora que te veo, no tengo ganas de reír. No me siento predispuesto a la alegría. Todo lo que se dice de mí es falso. Carezco de motivos para reír. Lo único que deseo es que te alejes. Bueno, a ver, un moment, actuar según convenga, a mí me parece que está diciendo, tú tienes unas capacidades X, pero las situaciones debes ser inteligente y actuar por las situaciones con las que te encuentras, que por cierto es coherente con lo anterior. Huye de todo inadecuado. Exacto, y huye, y no te, porque claro, lo más fácil es, no hombre, yo por viril yo, ¿no? No, tío, no toca. Sí. No, se denigra a sí mismo ante la perspectiva. Sí. Antes de generar un perjuicio, dice, prefiero quedar mal, pero no me meto en este berenjenal. No sé, un trozo más. A ver, una vez alguien dijo... ¿Vos de algo, Montse? Perdón. No, ya está, así no hay más. Una vez alguien dijo, has suspirado y mi alegría se ha ido. No suspires para que mi contento permanezca. El maestro respondió, hay momentos en que si no suspiras, la alegría desaparece. Depende de los estados del alma. Si no fuera así, Dios no habría dicho, Abraham era un hombre paciente y suspiraba. No es necesario mostrar sumisión, pues la sumisión es manifestar gozo. Què? Continuo o vols fer-ho tu, Montse? És que em sap greu perquè... No, acábalo, ¿no? Vale. Esas palabras las dices para que resurja la alegría en ti. Tus palabras disipan la alegría. Estás destruyendo tu estado cuando tu intención es que surja. Lo mismo sucede con el que duerme y se le despierta a gritos. Levántate, es de día, la caravana se pone en marcha. Y otros le contestan, no grites, está inmerso en un estado de alegría y espantará su placer. El primero entonces responde, ese estado de alegría es la muerte. Este estado de júbilo le salvará de la muerte. Otro añade, no le molestes, tus gritos le impiden pensar. Y de nuevo responde, con mis gritos, quien duerme accede a la reflexión. De otro modo, ¿qué tipo de pensamiento puede tener si permanece dormido? Cuando despierte podrá pensar. Existen dos tipos de llamadas. Si quien llama supera en sabiduría al que duerme, producirá en éste una elevación del pensamiento, pues cuando el que llama está dotado de sabiduría y su despertar es divino, si despierta del sueño de la negligencia al que está dormido, le instruye acerca de su propio universo y le impulsa hacia él. Por el contrario, si el que despierta posee una inteligencia inferior al del que duerme, su mirada descenderá de nivel al despertar. Su visión y su pensamiento será inevitablemente de un orden inferior. Bueno, la idea está de que la alegría se entiende de carácter espiritual, ¿no? La primera frase, lo que dijo el primero, fue no suspires para que mi contento permanezca. De hecho, está diciendo mi contento depende de si tú suspiras o no, lo cual de momento sería sospechoso, ¿no? Ese contento. Y Rumi le contesta, bueno, pero perdona,
a veces, si no suspiras, ese contento, esta alegría desaparece. Depende de cómo estés, un suspiro significa una cosa o produce una cosa, un efecto o produce otro. Cuando habla de Abraham, dice, porque ese suspiro manifiesta sumisión, que a su vez manifiesta gozo. Como para mí es como que hay suspiro porque hay sumisión y hay sumisión porque hay gozo. O sea que a partir del gozo se produce la sumisión y la sumisión produce un suspiro, un cierto lamento, diría yo. Entonces continúa diciéndole, tú intentas, o sea, te quejas porque suspiro y te baja tu suflé, pero hablando de esta manera, lo que tú mismo te haces a ti mismo es disipar la alegría, estás destruyendo tu estado. Porque lo que empieza con lo de despertar a gritos, dice, vale, os quejáis de que os despierten a gritos, pero es precisamente gracias a que te despierto que podrás ir más adelante, podrás progresar, ¿no? Sería la cosa. Si no te despiertas, te quedas sumido en el sueño de la insulsez, diría yo. Entonces, bueno, esto. Ya está. Bueno, y lo último es fácil, ¿no? Si el que despierta es más sabio que el que duerme adquirirá sabiduría, y si es más corto, pues el otro se acorta. Sí, es una advertencia, no veo yo como empalma con todo lo anterior, pero advertencia de que no pasa nada si suspiras. Quiere decir que si no te resulta fácil vivir y tal, pues suspira. O sea, Marta, con tu amor a suspirar, no pasa nada si suspiras. Sí, sí. No, es que, con perdón, no me seré de Perú porque alguien diga que no lo hagas. No. Bueno, y toda la advertencia de que a veces despertar a gritos es bueno, pero claro, está despertando en su vida interior, no tanto de la cama. Montse, ¿tenías algo tú? No, esto del despertar, del estar dormido o despertar, ¿no? Y aquí parece que dice despierta, porque el estar dormido, aunque te dé sensación de paz, estás en la anopia, ¿no? Estás como en la muerte, estás que no... Y despertar te salvará. Bueno, es las imágenes del despertar a algo que no sabías, digamos. Ya está. De todas maneras, me parece que él remarca la idea de ser lúcido, coger la crudeza de la situación con crudeza, aunque sea dura, la caravana se va, y hay que es un ingrediente importante el realismo, ¿no? El mirar con toda crudeza. Y después pienso que al que se pone triste, pierde tristeza, él vendría a decir, pienso yo también, al que se queja, que te sumerjas en lo que está pasando, en lo que le está pasando, y no intentes mantener la alegría sí o sí, ¿no? O sea, le exige, oye, a ver, no me hagas bajar el suflé porque a mí ya m'anava bé, ¿no? En cambio, Rumi le está diciendo,
no, entiende tu situación y trabaja ahí donde estás. Bueno, falta un minuto. Ah, sí.